Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, como una persona que ha batallado de físicamente, de como ejemplo de finanzas, y la renta no me cansa y todo eso, y ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos orando, y luego de repente un hermano te bendice. Ahí Dios responde poderosamente. Ahí Dios te responde. Porque Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe nuestro clamor, estamos orando, pero estamos orando todos los días con un propósito, y Dios sabe, y Dios va a trabajar en una manera grandísima, tan grande. El poder de la oración. Ahorita mi esposa y yo estamos orando por un milagro, y tenemos que declarar, Dios nos da la oportunidad que tenemos que declarar las bendiciones, declarar sus grandezas, declarar que Dios va a contestar sus oraciones. ¿Cómo? Porque a veces el enemigo trae desánimo. El enemigo no le gusta que el pueblo de Dios buscan a Dios. El enemigo, Satanás, no le gusta que su pueblo ponga de rodillas y orar al Señor. El enemigo trae desánimo, el enemigo quiere robar nuestras vidas, quiere robar nuestros pensamientos, quiere robar desánimo. Y cada vez cuando sentimos así, yo busco al Señor. Tenemos que buscar al Señor, clamar y declarar las bendiciones, declarar que mi esposa va a estar sanada, declarar que mis hijos van a estar protegidos por Dios, declarar que nuestros hijos, Señor, van a escuchar la palabra. Tenemos que declarar las bendiciones. Dice su palabra que vamos en Jeremías, es un versículo muy conocido, Jeremías 33:3, y eso yo digo que eso es el teléfono del Señor. Jeremías, como todos traen números de teléfono, aquí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Está diciendo, clama al Señor. Clama a mí. Me está diciendo, clama al Señor. Aquí está. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es una promesa que Dios nos da. Es una promesa. Para mí es como 911 prayer. Cuando una persona se siente débil o cuando una persona se siente enferma, eso es como 911. Clamar a mí. Clamar a Dios. Tenemos que clamar y Él nos va a responder. Y Él nos va a enseñar cosas grandes. Realmente Dios trabaja hace maravillosas cosas. Dios es el mismo de ayer y ahora. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios, porque ese Dios de ayer y ahora, Dios hace milagros todavía. ¿Cuántos creen eso? Amen. Yo creo todavía en eso. Yo creo porque es el mismo Dios de Israel que estamos sirviendo. Es el mismo Dios que sana a los enfermos. Es el mismo Dios que contesta nuestras oraciones. Es el mismo Dios que nos da vida y salud. Es el mismo Dios que servimos. Es el mismo Dios que estamos aquí alabando al Señor. Entonces yo creo en el milagro. Yo creo en el milagro. Nos tenemos que declarar. Yo estoy declarando un milagro por mi esposa. Amen. Yo sé que mi esposa ya está sanada, pero en su tiempo. Dios ya sabe el plan. Ya sabe cuándo. Y a veces nos desesperamos. Nos esperamos y a veces nos desesperamos y caemos cansados físicamente. Y allí viene el enemigo a desanimarnos. Realmente tienes un Dios. El enemigo sabe todo. Pero Dios sabe todo más de nosotros. El enemigo quiere venir y desanimar. Y a veces el enemigo te viene y dice, yo no creo que Dios te ha contestado tu petición, porque no la miras. Pero tenemos que declarar y decir que Dios ya contestó mis oraciones.
En Salmos 107. Aquí está el salmo, aquí está el salmista. Dice Salmos 107, versículo 28. La oración es una comunicación con Dios. Todo lo que tienes que hacerlo y pedirle su ayuda y Él nos va a ayudar. Aquí está el salmista diciendo en Salmo 107, versículo 28, dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacaron de su aflicción. En 29, cambió la tempestad en suave brisa y se desagaron las olas de mar. Aquí está el salmista, está clamando a Jehová. Están clamando a Jehová que hay poder en oración. Están clamando, está declarando y está reconociendo que hay poder en oración. Yo creo. ¿Cuántos creen eso? Que hay poder en oración. El poder en oración nos ayuda a levantar. Si no oramos, a veces físicamente estamos todos deprisa y estamos todos de carreras y a veces nos olvida orar. Y cuando yo me olvido orar, yo me pongo, yo le digo al Señor, perdóname Señor que no te busqué en esta mañana. Señor, perdóname porque tenía tantas cosas, pero yo estoy reconociendo que no tuve tiempo contigo. Y al mismo tiempo cuando estoy pidiendo perdón, le estoy dando gracias a Dios porque le digo, Señor, gracias porque yo podía levantar esta mañana. Gracias porque tú me diste para recordar que tengo que buscarte. Y me siento muy mal. Me siento muy mal cuando yo no busco al Señor en oración. Otra cosa de la oración, hay poder en oración. Es un privilegio. Si una persona te pide, hermano, ora por los alimentos. Es un privilegio orar por los alimentos. O cualquier cosa, si un hermano te pide, hermano, ora para comenzar el servicio. Es un gozo, un privilegio, porque Dios te da la hablar para buscar su presencia. Es un privilegio, es a joy, es un privilegio, porque te está invitando, es una invitación. El hermano te dice, hermano, ore por los alimentos. Es un privilegio. La razón que tenemos un privilegio porque otros países quisieran orar, pero no pueden. Porque hay otros países no permiten la oración. Y no permiten. Siempre en oración le doy gracias a Dios por este país. Porque nos da la oportunidad, la libertad, el gozo que podemos juntarnos aquí en el servicio, porque otros lugares no permiten tener cultos de alabanza, no permiten alabar al Señor, no permiten en oración. Y por eso cuando una persona te invita a que ores, pone a pensar, es un privilegio, es una invitación, porque otros quisieran orar, pero no pueden, porque en otros países no permiten. Voy a hablar un poquito en inglés. It's a privilege when someone asks you to pray. It's a privilege to pray because God gives you to speak. You know, when you're talking to a friend, se gozan. Cuando estás hablando con una persona, se gozan. Y cuando estamos orando, cuando yo oro al Señor, yo me gozo en la presencia del Señor. Yo me gozo orar en oración porque yo sé que Dios va a trabajar en mi vida. Yo sé que Dios está trabajando en mi vida y yo sé que mi confianza está en Él. Cuando una persona te invita a orar por los alimentos, es un precioso, es algo precioso de orar. Y dar gracias por los alimentos, dar gracias por este tiempo. El Señor Dios Todopoderoso invita a su pueblo a tener comunicación con Dios. Dios está esperando con sus manos abiertas que tú busques en Él en oración. A veces buscamos en Dios cuando cosas suceden, algo pasa, algo mal. Pero Dios es tan maravilloso y Él siempre te va a ayudar allí, está allí, te va a ayudar. No va a decir, ¿sabes qué? No, porque tú no viniste en oración en esta mañana. Pero Dios siempre está allí puesto
ayudarnos. Siempre Dios está allí puesto a ayudarnos. Y cuando oramos, tenemos que dar acciones de gracias. Cuando oramos. Cuando oramos, tenemos que orar gracias. Tenemos que orar con fe. Cuando oramos, tenemos que decir que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, que se haga tu voluntad. Tenemos que decir eso, que se haga tu voluntad. Y cuando oramos, tenemos que decir, todo esto te doy para la honra y la gloria de Dios. Para terminar, tengo aquí otros salmos que Dios puso en mi corazón. En Salmos 34, 17. Y una vez más estoy usando la versión nueva, versión internacional. Dice aquí, dice Salmos 34, 17. Los justos claman y el Señor los oye. Los